Bien, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctor. Ya, perfecto. Entonces, aprendamos a calcular el eje eléctrico del corazón o calculemos el eje eléctrico, ¿no? ¿Qué es el eje eléctrico? El eje eléctrico no es sino la, el- la resultante de la actividad eléctrica del corazón. En realidad, es la resultante de la despolarización de ambos ventrículos. Aunque pueden existir electrocardiogramas normales, la alteración o la desviación del eje eléctrico generalmente señala patología. La mayoría de las personas tenemos el eje eléctrico entre 0 y 90 grados. Y para calcular la posición del eje eléctrico, utilizamos las derivaciones del plano frontal, es decir, las derivaciones de los miembros. No podemos utilizar o no utilizamos las derivaciones de las precordiales o del plano horizontal. Como ustedes recuerdan ayer, por ejemplo, un criterio de hipertrofia ventricular derecha o izquierda era la desviación del eje hacia la derecha o hacia la izquierda y viceversa, ¿no? O hacia la izquierda y viceversa. Entonces, un criterio de ellos es que tenemos que evaluar el eje eléctrico para saber o aumentar un criterio a nuestros criterios de hipertrofia ventricular derecha o izquierda. Normalmente entonces tenemos que recordar este plano exaxial que resulta de la intersección de los diferentes ejes, ¿no? Recuerden esto, que D1 es perpendicular a ABF y viceversa, que D2 es perpendicular a ABL y viceversa, y que D3 es perpendicular a ABR y viceversa, ¿no? Todos estos ángulos, entonces, todos estos ejes, el cruce de estos dos ejes de ABL y de D2 forma un ángulo de 90 grados, de D1 y ABF forma un ángulo de 90 grados, lo mismo que el cruce de ABR y D3. Recordar también que el polo positivo de las derivaciones se encuentran en los ejes que tienen línea continua, ¿no? Entonces el polo positivo de ABL está en menos 30, el de D1 está en 0, el de D2 está en más 60, el de D3 en más 90, perdón, el de ABF en más 90, el de D3 en más 120 y el de ABR en menos 150. Todo esto nos va a servir para ubicar el eje eléctrico en forma correcta. Como ya les mencioné, entonces la mayoría de las personas tenemos un eje eléctrico entre 0 y 90 grados, pero existen variaciones normales que nos pueden ubicar el eje en menos 30 hasta más 110 grados. Eso es, existen variaciones normales, sin embargo, la mayoría de nosotros lo tenemos entre 0 y 90 grados. Para el cálculo de la posición del eje eléctrico, como ya les he mencionado también, utilizamos las derivaciones de los miembros y ubicamos aquella derivación electrocardiográfica cuya suma de las ondas del complejo QRS sean 0 o igual a 0. Y le asignamos a las ondas negativas un valor obviamente negativo y a las positivas un valor positivo, ¿no? Esto nos va a servir para ubicar aquella derivación electrocardiográfica cuya suma de las ondas de su complejo QRS sea igual a 0 o muy cerca de 0. Cuando es así, entonces se dice que hemos ubicado la derivación isodifásica isoeléctrica o isoeléctrica. Y esto nos sirve para discernir que el eje eléctrico pasa a 90 grados de dicha derivación, es decir, el eje eléctrico es perpendicular a dicha derivación. En este ejemplo, como ustedes ven, T2 es la derivación más isoeléctrica y no vamos a sumar, pero así a priori la suma de la onda R con la S resulta en 0, la suma algebraica, ¿no? Más 3 menos 3, por ejemplo, resulta en 0. Entonces la isoeléctrica o la isodifásica es de 2. Eso me dice que el eje eléctrico discurre a 90 grados de esa derivación, es decir, en la perpendicular a esa derivación.
Ya les he mencionado que la perpendicular a D2 es ABL, pero el eje eléctrico puede discurrir en dirección al polo positivo de ABL o puede discurrir en dirección al polo negativo de ABL. El trazado QRS en ABL nos da la clave, en el sentido de que si este es predominantemente negativo, perdón, es predominantemente positivo, como en este ejemplo, el eje eléctrico se dirige hacia el polo positivo de ABL, lo que nos dice que el eje eléctrico está en menos 30 grados. Si ABL, como en este ejemplo, fuera predominantemente negativa, entonces se dirigiría el eje eléctrico hacia el polo negativo de ABL, lo que me diría que el eje está en más 150 grados. Cuando no tenemos una derivación completamente isodifásica, cuando no encontramos una derivación completamente isodifásica, pues escogemos aquella cuya suma algebraica de sus ondas, QRS, sea más cerca de cero, ¿no? O esté más cerca de cero. En este ejemplo, como ustedes ven, claramente es ABF la que nos da una suma algebraica más cerca de cero. Está en 1. Eso me dice que el eje eléctrico discurre aproximadamente a 90 grados de esta derivación, es decir, más o menos en D1. Pero como no es 0 esta derivación, sino es 1, el eje eléctrico no está exactamente en 0 grados. Determino como siguiente paso la posición del eje eléctrico y D1 es predominantemente positivo, por lo tanto el eje eléctrico se dirige aproximadamente a 0 grados. Después de determinar la dirección del eje eléctrico, regreso a mi derivación original y veo que es predominantemente positiva. Entonces acerco mi eje eléctrico 15 grados hacia ABF, que es la derivación isoeléctrica original. Por lo tanto, el eje eléctrico resulta que está en más 15 grados o a 75 grados de ABF. Está en más 15 grados. Veamos otro ejemplo en el cual ABF sigue siendo la más isoeléctrica, pero es predominantemente negativa. Muy bien, siendo la más isoeléctrica, otra vez, el eje eléctrico está aproximadamente en 0. D1 es positivo, se dirige hacia el polo positivo de D1, pero el eje eléctrico, pero la derivación original no es completamente isoeléctrica, sino predominantemente negativa. En ese caso, la alejo 15 grados del punto original, que sería de 1, y estaría en menos 15 grados o a más 105 grados de ABF. La posición final de este eje sería menos 15 grados y del anterior sería más 15 grados. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. Ya. ¿Quieren hacer la práctica para que se acuerden? ¿O no Sí, quieren doctor. hacer la práctica? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ok. Otra forma sencilla de calcular el eje eléctrico es recordar que D1 y ABF son perpendiculares, ¿no? Son perpendiculares. Entonces, una forma sencilla, rápida y práctica de calcular el eje eléctrico es fijarnos en D1 y ABF. Si D1 y ABF son positivos, el eje eléctrico es normal. Si D1 y AB es positivo y ABF es negativo, el eje eléctrico está desviado hacia la izquierda.
Si D1 es negativo y ABF es positivo, perdón un ratito. Un ratito. ¿Aló? Y Ayita, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Ahí estamos, mamacita. ¿En qué te puedo servir? Todo bien, mi amor. Sí. Ya. 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 Entonces, que siga igual nomás. Igual nomás, mamacita. No, que siga igual nomás y que venga cuando tenga tiempo, pues. ¿Ya? ¿Ya? Claro, es mejor. Ay, lisura. Claro, claro. Claro, cualquier cosa con todo gusto. Que siga nomás. Ya, mi amor. Un abrazo, cuídate. Chao, Yodita. Chao, mi amor. Chao. Chao, chao. Entonces, como les decía, si D1 es negativo y ABF positivo, el eje eléctrico está desviado hacia la derecha. Si los dos son negativos, estamos frente a una situación no muy común que se conoce como extrema desviación del eje a la derecha. Entonces, a ver, calculemos el eje eléctrico de este electrocardiograma. ¿Quién lo toma? A ver, ¿quién? Vamos, Yo, doctor. ¿quién es yo? Evelyn Bravo. Evelyn. A ver, Evelyn. Primer paso, entonces, descubre cuál es la derivación más isoeléctrica. Sería ABL, doctor. ABL. Segundo paso, no es completamente, recuerda esto, no es completamente isoeléctrica, ¿no es cierto? No. Es predominantemente negativa, recuerda eso. Tercer paso, ¿cuál es la perpendicular a ABL? D2, doctor. D2 justo es la que está a su ladito, ¿no? D2 es la Ujú. perpendicular a ABL. D2 se encuentra a, el polo positivo de D2 se encuentra a 60 grados. 60 grados. No 60. Ahora, perfecto. ¿El eje eléctrico está yendo hacia el polo positivo o hacia el polo negativo de D2? Hacia el polo positivo. Entonces, el eje eléctrico está aproximadamente en 60 grados. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué aproximadamente? Porque ABL no es completamente isoeléctrico. ¿Cierto? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, seguidamente, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es, ya sabemos que D2 está en 60 grados, que ABL no es completamente isoeléctrico, es predominantemente negativo. Entonces, lo alejamos 15 grados de ABL. Lo alejamos Sí, 15 doctor. grados. ¿Estaría en cuánto? En 75 grados. Claro, en 75 grados. Entonces sería un eje eléctrico normal. Se cumple lo que hemos dicho antes, D1 es positivo y ABF es positivo, eje eléctrico normal. Usted lo ha sacado bien, lo hemos alejado 15 grados de ABL, para acá 75 grados. Eje eléctrico normal. Muy bien. ¿Quién quiere tomar este electrocardiograma? Que no sea Yo, la doctor, doctora Evelyn. ¿Quién es yo? Víctor Urrutia. A ver, doctor Urrutia. Vamos. Primer paso, ¿cuál es la más isoeléctrica? D3, doctor. D3. Recuerde que no es completamente isoeléctrica y que es predominantemente
negativa, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cuál es la perpendicular a D3? A ver, A ver, el siguiente paso es averiguar si el eje eléctrico se dirige hacia el polo negativo o positivo de ABR, ¿cierto? sí, doctor. Y se dirige hacia el polo positivo o negativo de ABR. Al negativo, doctor. El polo negativo de ABR, ¿en cuántos grados se encuentra? 30 grados, doctor. En 30 grados. Perfecto. Entonces, ya hemos ubicado que está aproximadamente en 30 grados. ¿No es cierto? Pero, perdón, pero D3 es Predominantemente negativo, doctor. Así que entonces lo estaría alejamos alejándose. 15 grados. ¿En cuánto estaría? 15 grados, doctor. En 15 grados, perfecto. Otra vez, sigue siendo un eje eléctrico normal. Perdón. Perdón. Sigue siendo un eje eléctrico normal, B1 predominantemente positivo, ABF predominantemente positivo. Su eje está aquí, bien sacado, en 30 grados. Eje eléctrico normal. Esto ya lo hemos sacado. Aquí, ¿quién toma este electrocardiograma? Vamos, participen. Vamos, Yo, doctor Ruiz Castro. vamos, Ruiz. Un momento. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. ¿Yo? Sí, te escucho. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Doctor, sí se le ¿Aló? escucha. Doctor, sí se le escucha. Mi compañero parece que se salió por problemas de conexión. Ya. Pues entonces, doctor, ¿usted cómo se llama? Cusibamán, doctor David Cusibamán. A ver, David, tú tomas Ah, este electro. ¿Qué te parece? La onda más isoeléctrica me parece ABR, doctor. A ver, suma cero, ¿no? Sí, doctor. Aproximadamente. Entonces ya no tenemos que hacer ningún cálculo. ¿Cuál es la perpendicular a ABR? En D3, doctor. ¿El eje eléctrico se dirige al polo positivo o negativo de ABR? De D3, Ah, perdón. Al polo positivo, doctor. El polo positivo está En 120 grados, doctor. en más 120 grados. Siempre Más, exprésese así. más 120 Más grados. 120 grados. Lo que quiere decir que hay una desviación del eje a la derecha, ¿no es cierto? Sí, doctor. Desviación del eje a la derecha. Entonces, D1 predominantemente negativo y ABF positivo debiera ser una desviación del eje a la derecha. Usted ha sacado bien su eje, desviación del eje a la derecha, D1 negativo y ABF positivo. Se cumple el algoritmo que estamos diciendo. O sea, si ustedes quieren sacarlo en forma elegante, que sería lo ideal porque se los estoy enseñando, sería bueno que lo hagan, como les digo, pero como médicos generales, por lo menos dense cuenta si el eje eléctrico está desviado, es normal, desviado a la derecha, desviado a la izquierda, o existe una extrema desviación del eje a la derecha. ¿Quién quiere tomar este electro ahora? ¿Alguien? Vamos. Doctor, ¿podría participar? Se me cortó el audio, se me cortó el internet. Ya, dale. Sería D1, isoeléctrico. ¿Nada más isoeléctrica, te parece? Sí. No creo. ¿Qué te parece ABR? Sí, ABR. Y ABR, digamos que también, pues está muy chiquito para ver, digamos que también sume cero, para ser práctico. ¿Cuál es la perpendicular a ABR? D3, doctor. D3 sí se ve que es predominantemente negativo, o sea que el eje eléctrico se está dirigiendo hacia el polo negativo de D3. ¿En dónde se encuentra? En En menos 60 sería. menos 60 grados, o sea, desviado hacia la izquierda Ujú. y ya no lo corregimos más.
D1 predominantemente positivo y ABF negativo. Entonces, desviación del eje a la izquierda, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, usted ha sacado bien su electrocardiograma también. ABR, la masa isoeléctrica, D3, la perpendicular, se va hacia el polo negativo de D3, menos 60 grados, desviación del eje hacia la izquierda, D1 positivo y ABF negativo. Y bueno, no he encontrado un ejemplo de una extrema desviación del eje a la derecha, pero si ustedes encuentran D1 negativo y ABF negativo, habrá una extrema desviación del eje a la derecha. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. ¿Tienen ustedes alguna pregunta hasta ahí? No, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos hablando. El impulso eléctrico es conducido hacia los ventrículos, como ya hemos mencionado, a través de las ramas del haz de His, discurriendo por el nódulo sinusal previamente, obviamente, y luego discurre a través de las ramas del haz de His, tanto de la rama derecha como de la rama izquierda. Recordemos que primero, en todo caso, pasa por la rama izquierda, lo que ocasiona la despolarización del septo interventricular, esto debido a un retraso, como ustedes saben, fisiológico de 60 milisegundos, ¿no es cierto? Entonces, primero pasa a la rama izquierda, casi inmediatamente después a la rama derecha. Y la rama derecha, que es larga y delgada, va a llevar el impulso eléctrico precisamente al ventrículo derecho, mientras que la rama izquierda del haz de His es una rama corta y gruesa que se divide en dos ramas, ¿no es cierto? En la rama anterosuperior, que va a llevar el impulso eléctrico a dicha zona del ventrículo izquierdo, y en la posterior inferior, la cual a su vez va a llevar el impulso eléctrico a la zona posterior inferior del ventrículo izquierdo. De esta forma, entonces, podemos distinguir diferentes tipos de bloqueos de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. A su vez, también pueden haber bloqueos de las ramas de la rama izquierda, de la rama anterosuperior, de la rama posterior inferior y ocasionalmente de alguna subrama de la rama derecha de las de His puede manifestarse en el electrocardiograma. Podemos distinguir entonces bloqueos completos o incompletos de rama derecha o izquierda. Hablaremos de bloqueos completos cuando la duración del complejo QRS es mayor o igual a 0,12 segundos, ¿no? Y de bloqueos incompletos cuando la duración del complejo QRS es menor de esta cifra. Algunos cardiólogos o electrofisiólogos mencionan que no existe bloqueo incompleto de rama izquierda y que en todo caso, cuando el QRS mide menos de 0,12 segundos, sería preferible hablar de trastorno de conducción de rama izquierda. Otros aceptan tranquilamente la denominación de bloqueo incompleto de rama izquierda. En el caso del bloqueo de rama derecha, y hemos dicho cuando decimos completo, es incompleto cuando es mayor de 0,10 y menor de 0,12, más o menos 0,11, un poquito más por ahí, incompleto. Y cuando es menor de 0,10, hablamos de trastorno de conducción de rama derecha. También, entonces, distinguimos, como les dije, bloqueos de las ramas de la rama izquierda del haz de His, de las ramas de la rama izquierda del haz de His, y hablamos cuando hay bloqueo de la rama anterosuperior, decimos hemibloqueo anterior izquierdo, y de la rama posterior inferior mencionamos como hemibloqueo posterior izquierdo. Hablemos ahora entonces del bloqueo de rama derecha. El bloqueo de rama derecha significa que obviamente se ha bloqueado la rama derecha en su conducción, y en este bloqueo el inicio de los complejos QRS en todas las derivaciones es normal. ¿Por qué? Porque el inicio de la despolarización, como les he mencionado hace unos instantes,
ocurre a partir de la rama izquierda del haz de His. Ocurre a partir de esa rama, de la rama izquierda del haz de His. Y entonces la despolarización septal no se altera, así como no se altera la despolarización del ventrículo izquierdo. Lo que sí se altera es la despolarización del ventrículo derecho, ya que el impulso pues no le va a llegar por la rama derecha, sino le va a llegar a través de las fibras de Purkinje. Ello ocasiona una despolarización tardía o retrasada del ventrículo derecho. Y esto además ocasiona dos cosas: el aumento de la duración del complejo QRS y el registro de este vector tardío de despolarización del ventrículo derecho en forma característica tanto en las derivaciones de los miembros como en las derivaciones precordiales. Este vector de despolarización del ventrículo derecho en las derivaciones de los miembros ocasiona o tiene una dirección de abajo para arriba y de izquierda a derecha hacia menos 150 grados. Lo ven ahí medio torcido porque ello representa la despolarización lenta del ventrículo derecho. Este vector va a ocasionar que en ABR aparezca una onda R grande, mayúscula, una onda R prima, grande, una mayúscula, como consecuencia de la despolarización del ventrículo derecho. Si nosotros recordamos, normalmente la onda R en ABR, la onda R prima o la segunda onda R en ABR, representa la despolarización de la porción basal de los ventrículos y es pequeñita. Cuando crece en forma exagerada, es más bien una imagen de bloqueo de rama derecha. A su vez, en D1, este mismo vector de despolarización va a ocasionar una onda S ancha y empastada en D1. Cuando observemos una onda S ancha y empastada en D1, probablemente pensemos que probablemente vayamos a enfrentar un bloqueo de rama derecha en las derivaciones precordiales. Los vectores 1 y 2 no se alteran, como ya hemos mencionado. En precordiales, el vector de despolarización retrasado del ventrículo derecho se dirige de atrás a adelante y de izquierda a derecha, como ven ustedes aquí en rosado. Ocasionando característicamente en B1 una onda R', que puede ser mayúscula o minúscula, pero una onda R' que también se puede extender hasta B2, y en B5 y B6 ocasiona una onda S. Una onda S. Entonces, concluimos, la repolarización en este caso produce ondas T que se oponen a los empastamientos, ¿no? El vector de repolarización produce ondas T que se oponen a los empastamientos. En ABR una onda T negativa y en D1 una onda T positiva. En B1 una onda T también negativa. Y entonces concluimos que diagnosticamos bloqueo de rama derecha cuando encontramos trazado R minúscula, S mayúscula y R mayúscula, a veces puede ser minúscula también, en B1, R, S, R', trazado en M, alguna doctora decía en orejitas de conejo, qué sé yo, trazado en M, ahí decimos bloqueo de rama derecha. Decimos que es completo si la duración es mayor o igual a 0,12 segundos. Incompleto si es mayor de 0,10 y menor de 0,12, y trastorno de conducción de rama derecha cuando es menor de 0,10 segundos, este trazado en M en B1. El bloqueo de rama derecha no necesariamente significa cardiopatía, no necesariamente significa enfermedad cardíaca. Puede haber en personas absolutamente normales y tampoco no necesariamente
significa trastorno de conducción de la rama derecha, como ocurre, por ejemplo, en la comunicación interauricular, en la que sí es bastante importante, pero de aquí el bloqueo de rama derecha más significa sobrecarga de volumen del ventrículo derecho que trastorno de conducción de rama derecha. En la comunicación interauricular tipo ostium secundum, el bloqueo de rama, la presencia de bloqueo de rama derecha es muy importante. Tanto es así que algunos cardiólogos dicen que si sospechas comunicación interauricular y no tienes bloqueo de rama derecha, es muy probable que tengas que replantar tu diagnóstico. Sin embargo, como les digo, puede presentarse en personas que no necesariamente tienen cardiopatía. Es frecuente en aquellas personas que tienen más bien algún problema pulmonar, neumopatías, fibrosis, EPOC, ¿no? Asma, etcétera, todas aquellas condiciones de las vías respiratorias que condicionen sobrecarga del lado derecho del corazón. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. ¿A Hola. qué se refiere con decir empastamiento? Empastamiento a este ensanchamiento y a este trazado abigarrado, irregular. A eso se refiere empastamiento. Y alguien hizo una pregunta ayer que no entendí muy bien. ¿Por qué las ondas T eran negativas? Entonces, el vector de repolarización invierte su dirección. La verdad es que no he encontrado la respuesta. Recién después de un rato entendí, así que seguiremos investigando. Pero lo que les dije respecto de sobrecarga es lo que ocurre. T negativas, ST rectificado y T negativo. Seguiremos investigando la respuesta a una pregunta interesante de una doctora, no recuerdo. Ok. Doctor, No tengo que saberlo todo, ¿no? Soy bueno, pero no tanto. ¿Alguna otra pregunta? doctor, tengo una pregunta. Más que todo, se me surgió en los crecimientos auriculares. Como sabemos, el vector resultante, ¿no? de la despolarización auricular pasa cerca de 2, ¿no? Y bueno, cuando hay una hipertrofia auricular derecha, ese vector se desplaza para la izquierda, para la Para la derecha, perdón, derecha. perdón, ajá, para la derecha, y lo podemos ver en ABF y en D3. Entonces, mi ¿Sí? duda es si es que comparamos estas derivaciones de 2, D2, D3 y ABF y encontramos una onda P, digamos, más grande en D3 o más grande sí, en este caso más grande en D3 que en ABF o en D2, eso nos podría indicar también, nos podría dar una idea, por decirlo así, del grado del crecimiento auricular, porque si es que aumenta la masa, pues aumenta. No necesariamente. Lo que pasa es que mejora el registro del tamaño de la onda P en 3 y ABF, ¿no? Pero no necesariamente. Recuerden, sigue siendo D2 la mejor derivación para registrar la onda P. Lo que pasa es que se añade esa característica más. No está bien, doctor. Gracias. ¿Ok? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿cuál es el bloqueo más frecuente? ¿Es el de rama, el bloqueo completo o incompleto? Habría que hacer un estudio, no tengo respuesta para esa pregunta. Habría que hacer un estudio. Lo que sí le puedo decir que el bloqueo de rama más frecuente es el de rama derecha. Gracias, doctor. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, no sé si podría volver a explicar a qué se debe la S profunda de la imagen que está actualmente en la pantalla. ¿Esta? ¿Esta S? Sí, doctor. Esta Sí, S es doctor. normal. Esta es la R, que se significa despolarización septal, y S, que significa despolarización del ventrículo izquierdo. Primer vector y segundo vector. Esta R es el tercer vector de despolarización ventricular derecho retrasado.
sea, la fase inicial de la despolarización de los ventrículos no se altera. Primer vector de despolarización septal y segundo vector de despolarización del ventrículo izquierdo. Primer vector de despolarización septal es normal y el segundo vector. Y entonces, esto es normal. Despolarización septal, despolarización ventricular izquierda. Activación del ventrículo derecho está representado por la R'. ¿Eso es? Ok, doctor, gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Todavía les queda 4 minutos o nos vemos mañana. Doctor, una pregunta. Con respecto al eje eléctrico del corazón, usted mencionó que se toma, ¿no?, la derivación de los miembros más isoeléctricos, pero en el caso que tengamos dos derivaciones que sean isoeléctricas. Toma la más pequeña. Ya, doctor, gracias. Ok. La más pequeña. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. En la desviación, por ejemplo, ¿por qué se aumenta o disminuye 15 grados? Por convención, no es que se aumenta o disminuye, se Bueno, acerca o se aleja de la derivación original. 15 grados. Es decir, este es predominantemente negativo. ABF está aquí. Como es predominantemente negativo, yo lo alejo. El eje, si fuera cero, el eje eléctrico estaría aquí en 0 grados, ¿cierto? Pero como es predominantemente negativo, lo alejo 15 grados, no le aumento a nada. Lo alejo 15 grados por convención. Si fuera predominantemente positivo, lo acerco 15 grados por convención. 15 grados lo acerco ¿a dónde? A la derivación original. ¿Cuál es la derivación original? ABF. En este caso, en este ejemplo. ¿Ya? Doctor, ¿la desviación del eje eléctrico tiene alguna relación con la desviación del choque de punta? No. A veces sí, otras veces no. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ya nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Chao, hasta mañana. Mañana, doctor. Chao.